Bueno, esta va a ser la segunda parte, lectura de notas número 4. So, vamos a abrir las notas número 4. El primer parte empezó hablando de notas número 4, que era Business and Labor, negocio y labor, que es los trabajadores. Esta es la época de The Gilded Age, que es las dos palabras que es una descripción de esta época, que había mucha corrupción y mucha avaricia. Y sobre todo en los negocios y el labor haber corrupción y avaricia. Empezamos con las estrategias del negocio, de modos de hacer muchísimo dinero. Este es el modo que se hacía con estos dos y la meta era hacer un monopoly o un trust cuando tenías control de completamente de una industria y lo que eliminaba era la competencia. La competencia es la razón que nosotros nos va bien con los negocios. Cuando negocios tienen competición por nosotros y nuestro dinero, hacen dos cosas. Bajan los precios para que compremos de ellos y mejoran sus productos. Pero cuando usan esas estrategias y hacen Monopoly Trust, eliminan competencia y no hay razón para bajar precios ni para mejorar los productos. O para nosotros esto es algo malo, pero para los ricos les fue muy bien. Los capitanes de industrias enseñan a Andrew Carnegie con el acero, Johnny Rockefeller con petróleo, William Vanderbilt con las vías de tren. Y la idea era que esos hicieron muchísimo dinero con esas estrategias. Y una cosa que todos tienen en común es que también le pagaban muy poco a sus trabajadores, muy, muy poco. Como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie fueron los hombres más ricos del mundo y todavía no le querían dar a este poquito más dinero a sus trabajadores para simple que sus hijos de los trabajadores ya no tuvieran que ir al trabajo. No les importaba. Más y más y más. Mucha avaricia. Demasiado avaricia. Y el gobierno no los paraba de nada, que había mucha corrupción ahí también. Hablamos de la idea que cuando estaban haciendo mucho dinero ellos y estaban destruyendo las vidas de gente y de otros negocios, que no se sentían mal porque tenían una excusa. Esa excusa era social Darwinism. La idea que en los negocios más fuertes van a subir para arriba y los negocios más débiles van para abajo. El sistema que la selección natural, la idea que esto viene en la naturaleza que Dios hizo. So, la idea que ellos decían es, si Dios que hizo este sistema de negocios que tenemos, no quería que hiciera lo que hiciera, entonces me paraba. Pero porque me deja que lo haga es porque Él está bien con esto. Y hablábamos que era la razón que justificaba mucha pobreza, mucho dinero para ellos y mucho poder para ellos. Eso era algo muy simple que les ayudaba a ellos. La idea era que no se sintieran mal. Puedo hacer lo que quiero, lo que tengo que hacer para mejorar mi negocio y cómo se siente otra gente no es mi problema porque yo nomás estoy haciendo el sistema de social Darwinism. ¿Ok? So, para los trabajadores, lo que van a tener que empezar a sentir en sección 4 se necesitaba las uniones, que los dueños nunca se van a despertar un día, decir qué bonito día está, miren los pajaritos están cantando, ¿sabes qué? Ahora le voy a dar este aumento a mis trabajadores. Eso nunca iba a pasar. Nunca los ricos iban a darle algo a ellos, nomás por dárselo. Solo lo que tienen que hacer es pelear, unirse, porque como individuales no tenían poder. Si un individual se iba y se quejaba sobre dinero o sobre condiciones de la fábrica a un patrón, la respuesta era muy simple: estás corrido, vete de aquí. Tenían mucha gente que querían los trabajos y los corrían. So, como individuales trabajadores no tenían poder. Trabajan horas largas, muy peligrosas las condiciones, como se ha hablado de los trabajadores del acero, de las minas de coal, hasta los trabajadores de las vías de tren. Empleados no eran compensados por sus heridas, eran corridos. Si no podían trabajar, los corrían. Aunque las heridas vinieron de las máquinas que usaron cuando estaban trabajando en su trabajo, no les importaba a los dueños. Para un ejemplo de qué tan mal se puso esto, en 1882, en mitad de la época de The Gilded Age, 675 trabajadores se mataban a la semana. 675. Son 7 días a la semana. Quiere decir que casi 100 al día iban a trabajar por los Estados Unidos y no regresaban porque no les importaban a los dueños. Son las primeras uniones los que hicieron es se empezaron a unir los trabajadores juntos. Si como individuales no podían tener poder, unidos iban a poder. Y lo que querían es mejores condiciones para trabajar, que es algo natural, poquito más dinero y algo muy importante que se llama el derecho de bargaining collectively. Otro modo que se dice es collective bargaining. Esta idea es que
si como individuales no tenemos poder, entonces los tenemos que unir. Pero si tenemos una fábrica y tiene 500 trabajadores, ¿cómo vas a unirte y los 500 van a hablar con el patrón sobre mejores sueldos o mejores condiciones? Lo que necesitaban es un sistema que se pueda unir, pero que elijan representantes y que los representantes fueran a negociar con el patrón. Si eran 500 y elegían 3, entonces esos 3 iban con el patrón diciendo, yo estoy aquí, nosotros 3 estamos aquí, pero de veras estamos representando a todos los 500 trabajadores. Así el patrón, si decía, ok, ustedes están quejando, los voy a correr. Al correr esos 3, era como correr a los 500. Now, ¿qué pasa si corre a los 500? Entonces su fábrica está vacía y no están haciendo productos y no están haciendo dinero. Por unirse, pudieron tener poder. Collective bargaining los va a dejar que elijan a representantes y vayan y peleen por ellos. Y así el dueño no los puede correr. Ahora tiene que decir, ok, ¿qué los pueden dar para que sigamos trabajando? Si es un poquito aumento, es mejor arreglar algo de la fábrica, pero así sí van a poder hacer algo de cambios. Nada, los dueños iban a hacer lo que pudieran para tratar de eliminar estas uniones. A mandar a gente que golpeara a los que estaban hablando de unirse en una unión. Hasta los líderes de las uniones eran golpeados y amenazados de muerte si no dejaban esta idea y paraban las uniones. Una de las primeras uniones más poderosas es American Federation of Labor, AFL. Era una de las más poderosas uniones. No, la única cosa de esta unión es que nomás tomaban trabajadores que tenían skills, que es que tenían algún talento, especialmente con las máquinas. Si eres una persona que trabajas en una máquina, te dejaban entrar a esta unión, que era muy poderosa. Pero si eres una persona que como barre los pisos en la fábrica, ese no es un talento y ellos no los dejaban entrar. Y no dejaban entrar a mujeres, ni a afroamericanos, ni a inmigrantes. Otra poderosa unión que se unió era las Knights of Labor. Las Knights of Labor, ellos dejaban entrar a todos. Este era para las personas que tenían talento y este era para todos los demás, también los que tenían talentos. Estas dos primeras uniones empezaron a hacer cambios, pero siempre era un pleito con los dueños. Y cuando los dueños decían que no, el modo que se podía hacer es hacer una huelga. Los trabajadores a cierto tiempo, todos unidos, decían a las 11 de la mañana, los salemos de la fábrica y los salemos afuera y protestamos para ponerle presión al dueño que los de este aumento o mejore alguna condición. Pero el poder que tenían es que cuando se salían a protestar afuera, que las máquinas afuera, adentro, estaban vacías y las máquinas que no estaban usadas, se estaban usando, no estaban haciendo productos. Ahora el dueño estaba perdiendo dinero y ahora tenían un poder sobre él. Pero había un grupo que se llamaban strike breakers. Strike breakers, los que quebran el strike o quebran la huelga. Les decían el nombre scabs. Scabs es un nombre que le daban con mucho coraje a esta gente, porque lo que hacían estos scabs o estos strike breakers es cuando los que estaban en huelga afuera, entraban ellos adentro de las fábricas y trabajaban las máquinas. Eso quiere decir que no trabajaban igual de bien que los que originalmente trabajaban las fábricas, las máquinas, pero hacían algo de productos y ahora el dueño no estaba perdiendo tanto dinero y el dueño podía esperar que esos que estaban en huelga afuera, que no estaban ganando dinero, que no iban a tener dinero para comprar comida para su familia, que se iban a cansar y que iban a dejar su huelga. So, varias veces estas huelgas se hacían violentas. Si tú estabas en huelga afuera y mirabas los cabs que venían a entrar a tu fábrica a quitarte tu poder, te iba a dar coraje y a veces se agarraban en pleitos y a veces hasta con armas. Homestead Strike es uno de los ejemplos de una huelga muy peligrosa. Eran entre los trabajadores de hierro y acero contra Andrew Carnegie. Él tenía una fábrica muy grande y estaba haciendo mucho dinero y no les quería pagar nada. Now, lo que hizo Andrew Carnegie es él agarró un grupo de como seguridad, que se llama The Pinkertons, y iban armados y estaban tratando de forzar a estos trabajadores que entraran para atrás a la fábrica, que quebraran su huelga, pero no pudieron con ellos. Andrew Carnegie agarró más strikebreakers, y que son scabs, los que de veras entran a trabajador y quitando el poder a los trabajadores regulares. Y cuando estaban entrando, los trabajadores que estaban en huelga no los dejaron entrar. Y al no dejarlos entrar, los Pinkertons, que es la seguridad, los grupos de seguridad, empezaron a usar armas para moverlos y dejar los cabs que entraran. El siguiente día,
Cuando vinieron otra vez los CAPs por la protección de los Pinkertons, ahora los trabajadores que estaban en huelgas vinieron con sus armas también y empezaron a disparar. Cuatro pues, murieron y muchos heridos. So, esto es un ejemplo de que el coraje que la gente tenía, que ya era mucho y que tenían que pelear por sus derechos y a veces con violencia. Haymarket Affair era una situación que pasó en Chicago, que 3,000 personas se unieron en uno de los centros de Chicago para protestar la violencia de la policía. La razón que es conectado con las uniones, esta situación, porque es contra la policía, es que muchas de las veces los dueños de las fábricas, para eliminar las huelgas, traían a la policía y la policía movía a los trabajadores de enfrente de la fábrica, los arrestaba, se imitaban, aunque no tenían el derecho. So, la policía muchas veces agarraban como mordidas o dinero de las fábricas, o las fábricas donaban dinero a la policía para que agarraran nuevos uniformes o nuevas pistolas o lo que sea. Y ahora la policía era como ayudante de los dueños. Y venían y cuando los de la huelga no querían irse, los golpeaban hasta que se iban. So, estaban protestando 3,000 personas en un centro cuando llegó la policía. La policía llegó y les empezó a decir que se fueran. Y ellos no querían. Y muchos que estaban ahí protestando en paz, también había muchos que estaban con mucho coraje. Y estaban esperando que llegaran la policía y les aventaron unas bombas a los policías. Son unas bombas que se llaman Molotov Cocktail. Es como una botella de alcohol, le metes una garra y lo prendes la garra y lo la avientas. Cuando quebra la botella, se hace una bola de lumbre y si le caen los pies a la policía, los puede matar. So, la policía empezó a disparar adentro a los protestores y mataron a varios. Los protestores eran ellos, sus familias, hasta niños, y la gente corrió. Otro ejemplo que había mucho coraje sobre estas protestas y estas huelgas. Am, y por tanto violencia, el público empezó a decir que la culpa de todo esto eran las uniones, no los dueños que eran tan corruptos y tenían tanta avaricia, no eran ellos, eran las uniones. So, las uniones empezaron a tener problemas, pero el único bueno que tuvieron es que dos presidentes al hilo, President Hayes y Cleveland de esa época, les dio mucho apoyo. Pero muchos de las fábricas empezaron a correr a cualquier miembro de las uniones y demandar que si querías un trabajo, tenías que firmar un contrato que se llama Yellow Dog Contract, perro amarillo contrato. Y decía que si firmas este contrato no puedes estar en una unión ni estar asociada en una unión. Y si te asocias con una unión, automáticamente eres corrido. Muchos trabajadores americanos no firmaban esos contratos, pero sí había un grupo que sí los firmaba y eso eran los inmigrantes. Los inmigrantes venían de otros lugares del mundo que había mucho, la situación estaba peor, que no tenían ni para comer, que gente se moría de hambre. So, cuando venían, miraban a muchas las cosas que se quejaban los americanos y decían, ¿por qué se quejan? Siquiera tienen trabajo, siquiera tienen dinero para darle de comer a sus hijos. So, ellos sí firmaban estos contratos y los inmigrantes eran uno de los grupos que estaba contra las uniones. So, las uniones odiaban a los inmigrantes. Nuestras notas 5 que siguen van a concentrarse en las vidas de los inmigrantes que venían y mucho de eso es el coraje de los americanos que por qué tienen que venir, tomar estos trabajos tan baratos y dañarnos en nuestro camino a hacer uniones. Pero aunque había muchos que perdieron ciertas batallas, las uniones crecieron, que seguían creciendo y creciendo. Mujeres también empezaron a unirse porque había muchas condiciones malas para ellos del trabajo. También ellos lo que querían es trabajo equal pay for equal work. Quiere decir que queremos el mismo dinero por el mismo trabajo que agarra un hombre, porque por la mayoría ganaban como la mitad de un hombre. Y ellas también querían acabar el labor de los niños. So no more child labor, no más niños. Y también había mucho peligro. Un ejemplo muy grande de eso es una situación que pasó en the Triangle Shirtwaist Factory. 146 mujeres que trabajaban en ropa murieron de una lumbre muy grande en el edificio. Y muchas de esas muertes fueron evitadas si el dueño de la fábrica hubiera arreglado ciertas cosas. No, tenían una entrada, tenían la entrada por elevador, tenían una entrada y luego tenían una entrada de emergencia. La entrada de emergencia estaba quebrada
porque el dueño no quería que se robara nada. La entrada, la entrada más importante la cerró con candado y la lumbre empezó y no había para ningún lugar para las mujeres salirse, nomás que el elevador, pero eran muchos pisos de esta fábrica y el elevador no llegaba siempre a los pisos donde estaban ellos. So, las mujeres estaban atoradas y la lumbre seguía y seguía. Muchas de las mujeres abrieron las ventanas, se salieron afuera de las ventanas y brincaron. Preferido morir en el golpe de caer de un edificio de 8 pies que quemarse. En muchos edificios ahora tienen algo que se llama fire escapes, que son cosas de metal puestas afuera de los edificios, para si por algo en una lumbre que puedes, son como escaleras que van por los lados, por afuera del edificio y puedes salir, pero esos todavía no los tenían ahí porque el dueño de la fábrica no quería gastar ese dinero. Y había mucho coraje, cómo pudieron morir tanta gente nomás por tanta avaricia. Y le dio mucho apoyo a las uniones que algo tenía que cambiar y que iban a mejorar las condiciones porque no estaban seguras. Y las uniones ah, empezaron a crecer más y más poderosas. Y los dueños de las fábricas empezaron a tenerle algo de miedo a ellas. Y cuando le tuvieron miedo a las uniones, es cuando muchos de los cambios que tenemos ahora, de 5 días a la semana, 40 horas a la semana, digo, 5 días de trabajo, 40 horas a la semana, que muchas de las protecciones que tenemos ahora empezaron a ser realizadas. All right?